Bienvenidos, bienvenidos. Qué lindo reunirnos para aprender a Dios, para aprender la palabra de Dios. Este es un hermoso día para recibir, porque es una nueva oportunidad de Dios, nueva la misericordia este día, y el Señor quiere que oigamos su palabra, que meditemos en ellas. Así es que sin dilación nos metemos en el tema, ¿verdad? El tema de hoy es botado del burro, botado del burro. ¿Qué tema, pastor? Sí, muy lindo, ya van a ver a dónde nos lleva, ¿verdad? Siempre, siempre necesitando, la iglesia necesita, mis amados hermanos, necesita visión espiritual 2020. Sí, necesitamos esa visión espiritual que nos ayuda a ver de cerca y también nos ayuda a ver a lo lejos los propósitos y las bendiciones de Dios. ¿Cuál es el propósito de este tema? Botado del burro. Es esperar diariamente en Dios y su providencia. Saber con conciencia de fe que Dios está siempre atento a nuestros ruegos y nuestras necesidades. Tenemos que saber que el anhelo de Dios es bendecir a su iglesia, bendecir a sus hijos, bendecir a su pueblo, y no solo a su pueblo, al mundo entero. Para eso nos tiene a nosotros, para ser canales de bendición, canales para hacer entender la palabra de Dios, canales para que nosotros llevemos palabra fresca, de amor, de fe, de bondad, de libertad, de liberación, de salvación. Ese es nuestro propósito, esa es la encomienda de Dios a nuestras vidas. Yo quiero que meditemos en un pasaje muy bonito, y quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Y ahí tengan abierto el capítulo 9. Ahí vamos a ir viendo unos cuantos versículos, ¿verdad? Acabo de predicar precisamente de las señales, de los rótulos que nos llevan en el camino correcto, ¿verdad? Eso acabo de predicar hace unos días atrás. Y qué asombroso es entender, realmente, a veces hasta incomprensible, la naturaleza humana. Es asombroso ver a los tantos necesitados, tantos débiles, tantos limitados, amados hermanos. Sí, porque eso es cuando uno mira al mundo, mira tanta gente que menosprecia la palabra de Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor, que hay una misericordia, ¿verdad? Que acaba con todos esos orgullosos, vanidosos, ególatras, ¿verdad? Que menosprecian la palabra de Dios. Y dice, y los desaparecen, como dije el martes pasado, los desaparece, es decir, ya no se los encuentra, porque Dios y su bendición llena la vida de todos aquellos que en algún momento fuimos menospreciadores de Dios y de su palabra. Y aún, yo me doy cuenta que aún en los momentos más duros hay una resistencia tenaz, yo digo pertinaz a Dios y su reino. Y por eso es que el Señor desde los siglos, Dios ha llamado la atención del mundo. Sí se acuerdan, ¿verdad? Ahí de lo que predicamos hace unos días. Que en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Ese es el versículo 40. Y el 41 es tremendo. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. No la creeréis si alguien os la contare. Hago una obra maravillosa en estos días. ¡Qué lindo! ¿En quién? ¿En dónde? En cada uno de nosotros.
Y por eso es bien importante entender a Dios, entender su palabra y entender su amor. ¿Verdad? 3 cosas importantes a las que tenemos que poner atención, fíjense. 3 cositas que hay que poner atención. Así es que yo quisiera que atiendan, pues anoten, ¿verdad? Para que puedan recordarlo siempre. En primer lugar, mira lo que dice en esta frase. Mirad, oh menospreciadores. En otras palabras, pon atención, ponte pilas, ponte 11. Mirad, oh menospreciadores. ¿A qué es lo que a dónde nos vamos a dirigir? A una cosa. Yo les digo, y es un dicho tremendo, la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Entonces ahora vamos a Hechos capítulo 9 y vamos a leer los 2 primeros versículos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, acuérdense que Pablo es un predicador de la ley, un irreprensible de la ley, un religioso, pero tremendo, es decir, un cumplidor. Él tenía autoridad, digamos así, porque él cumplía con la ley y dice que era irreprensible. Y cuando viene Jesucristo, entonces hubo una transformación total en la vida de muchas gentes, ¿verdad? Y especialmente de los judíos. Eso era lo que le llamaba la atención a Pablo, y Pablo empezó a perseguir a la iglesia de una manera tremenda. Y en estos 2 versículos habla de cuál era la actitud de Pablo, de este menospreciador de la justicia de Dios a través de Cristo. Entonces dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, la iglesia que nació, vino al sumo sacerdote, o sea, el judío. Versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos. Es decir, había un odio tan tremendo a la iglesia, qué increíble. Respiraba amenazas de muerte contra la iglesia. Y sin discriminación, hombres y mujeres, quería la muerte de todos ellos. Y entonces pidió la autorización para llevarlos presos a Jerusalén. Entonces eso es producto de la religiosidad. La religiosidad es uno de los trabajos más excelentes del demonio, porque la religiosidad ha sido introducida a la iglesia por el demonio. ¿Para qué? Porque la religiosidad produce ceguera hacia la verdad y al poder de Dios. Póngale atención a lo que acabo de decir. Saulo era conocedor de la ley, pero no conocía a Dios. Conocía la ley perfectamente. Y en su ignorancia, por eso decía, la ignorancia es atrevida, dice que respirando amenazas de muerte contra los discípulos, quería que los discípulos se murieran todos, ¿verdad? Y los discípulos estaban dispuestos a morir por la verdad de Dios. Los menospreciadores, hermanos, llámense religiosos, llámense humanistas, o miembros creyentes de cualquier secta falsa. Es decir, ¿qué es una secta? Es un grupo religioso apartado de la ortodoxia o de lo ortodoxo, de la verdad central de la Biblia. Por eso es que a los cristianos no nos pueden decir sectas, porque los cristianos estamos viviendo la palabra de Dios, no es una secta. No hemos acomodado la palabra de Dios para nuestros afanes. No. Entonces, los menospreciadores, nuevamente, llámense religiosos, humanistas o miembros de cualquier secta, son perseguidores recalcitrantes del Evangelio. Recalcitrantes, perseguidores del amor de Dios para la gente.
ignorantes de la providencia y clemencia de Dios. Yo hablo claro, yo no quiero tapar nada, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el Señor a través del profeta dice, mirad, oh menospreciadores. En segundo lugar, dice, mirad, oh, y asombraos, dice. ¿A dónde me voy con este? Mirad y asombraos. A la providencia de Dios que alcanza a todos. Es decir, el Señor cuando habla y les dice, mirad, oh menospreciadores, dice, yo quiero que se asombren, que conozcan mi amor, que conozcan mi providencia. La providencia de Dios alcanza a todo el mundo. Entonces, miremos en el pasaje 9, ahora vamos a ver desde el versículo 3 al 5. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, está hablando de Saulo de Tarso, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Él está yendo de día y estaba brillando el sol. Pero el doctor Lucas, cuando explica, dice, un resplandor de luz del cielo. Es decir, que era mucho mayor el resplandor, era más fuerte la luz del cielo que la luz del sol. Y vamos al versículo 4, que es importantísimo. Y cayendo en tierra. En otras palabras, Saulo de Tarso fue botado del burro. Fue botado del burro. No dice eso la palabra, pero asumamos que iba montado en un burro. Pero para mí, esta es una ilustración para mi mensaje en este día, para que podamos entender. Porque Saulo de Tarso iba caminando, respirando en contra de los discípulos, muerte, odio, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué viene a hacer el burro? El burro viene a hacer los celos, el orgullo, la vanidad. ¿Qué viene a hacer el burro? Los vicios. ¿Qué viene a hacer el burro? La autosuficiencia. La autojusticia, que se creen que solitos pueden llegar a donde quiera, incluso al cielo. La suficiencia, que no necesitan de nadie. ¿Qué es el burro? La religiosidad, la hipocresía, mis amados hermanos. ¿Qué es el burro? Doctrinas falsas que han venido llevando en su vida. ¿Quieren que les diga qué es el burro? El burro son los chismes. El burro son las murmuraciones. El burro son los prejuicios que se vienen creciendo en el corazón de la gente, en contra de la gente. Los perjuicios, lo que tienen en contra. Ahí está la acepción de personas. ¿Qué es el burro? Los rencores, las amarguras, la falta de perdón. ¿Qué es el burro, mi querido hermano? Testarudez. Y así puedo seguir enumerando todas esas actitudes negativas que van en contra de sí mismo y en contra de los demás y en contra de Dios, por supuesto, ¿verdad? Y entonces dice que el Señor lo botó. Saulo fue botado del burro, de todas estas cosas que yo acabo de describir. Y ahí en el suelo oyó una voz que le decía, dice la palabra en el versículo 4, Saulo, Saulo. Dios mío, qué lindo es esto. Yo cada vez que veo así cosas como este, versículos como este, cuando el Señor específicamente
dice el nombre, yo digo, qué hermoso es Dios. Dios sabe nuestro nombre. Óyeme esto, Dios sabe tu nombre. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo. Dios sabe tu nombre. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el versículo 5 empieza lo supernatural del encuentro de Saulo con Dios. Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¡Wow! ¿Quién eres, Señor? ¿Quién está hablando Pablo? ¿Quién está diciendo esto? Saulo de Tarso, que era un conocedor de la ley. Y empieza a darse cuenta de algo supernatural. Reconoció una autoridad superior, sobrenatural. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Dios se da a conocer, hermano. Cuando tú y yo, si tú no has llegado nunca a Dios y le dices, ¿quién eres? Él te va a decir, yo soy Jesús. Y a lo mejor te va a decir, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tú estás persiguiendo a hombres y mujeres, discípulos de Cristo, le dijo a Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, esos hombres y mujeres por quienes estás respirando muerte y persecución. Y le dice, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, dura cosa es estar en contra de Dios y sus propósitos para el mundo. Óiganme, iglesia, lo que acabo de decir. Dura cosa es estar en contra de Dios y los propósitos de Dios para el mundo. Yo te digo, Dios a cada momento está con un anhelo. La manifestación de su clemencia, que significa misericordia. La manifestación de su providencia, que significa provisión. Y ahí nosotros vemos eso, ¿verdad? Y diariamente nosotros vemos esa providencia de Dios. No le entiendo, pastor, qué significa esto. Providencia viene del latín providentia, que significa provisión. Y esta palabra providencia, esta palabra es usada para denotar la idea bíblica de la sabiduría y el poder que Dios continuamente ejerce en la preservación y gobierno del mundo por los fines que se propone o se propuso lograr. Eso dice el diccionario. La palabra providencia es usada para denotar la idea bíblica de la sabiduría y el poder de Dios que continuamente ejerce en la preservación y gobierno del mundo por los fines que se propuso lograr. Entonces, la providencia trata del apoyo de Dios, del cuidado de Dios y la supervisión de Dios de toda la creación, desde el momento de la primera creación hasta todo el futuro en la eternidad. Eso es providencia. ¡Wow! Cuando uno dice, yo me sujeto a la providencia de Dios, estás diciendo, yo me sujeto a la preservación y gobierno de Dios. Cuando dices, yo me sujeto a la providencia, quiere decir, yo me sujeto al apoyo de Dios, al cuidado de Dios, a la supervisión de Dios. Desde que antes que nazca, hasta cuando yo lo vea cara a cara. Su apoyo, su cuidado y su supervisión va a estar en nuestra vida, en mi vida. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Entonces, cuando yo les hablé de tres cosas importantes que tenemos que poner atención. Mirad, oh menospreciadores. Mirad y asombraos. Y la tercera frase, mirad y desapareced. Me encanta esta parte, es la que más me gusta, creo yo, porque se trata de la obediencia.
como base del crecimiento. Es decir, cuando el Señor dijo, mirad y asombraos, yo haré una gran obra, está diciendo, yo te voy a transformar, ya no vas a ser igual. Y volvemos a Hechos en el capítulo 9, ya los versículos del 6 al 9, ¿qué dice? Él, o sea, Saulo, temblando y temeroso, es decir, siempre que se aparece lo supernatural de Dios, nos estremece, ¿verdad? Eso también le estremeció a Saulo. Temblando y temeroso, sobrecogido profundamente por lo supernatural de Dios, dijo, Señor, ¡wow! Ya con otra actitud. Reconoció que tuvo un encuentro con Dios. Señor, le dice, ¿qué quieres que yo haga? Una disposición a obedecer a Dios increíble, inmediata. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, lo primero que sucede es de que empieza a desaparecer el antiguo yo. ¿Qué quieres que yo haga? Una disposición a obedecer tremenda. Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Qué lindo! Así habla Dios. Levántate, una autoridad tremenda. Entra en la ciudad y se te dirá lo que se vas a hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Estas cosas, esta frase, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, tiene que estar en nuestro corazón. El encuentro con Dios tendrá siempre tanto bendiciones como responsabilidades. No te olvides nunca de esto. Dios nos llama, tú y yo lo recibimos, nos dice levántate, vete a tu casa, vete a tu trabajo, qué sé yo, a donde tú te mueves, entra donde tú te mueves y se te dirá lo que debes hacer donde estás. ¡Wow! Versículo 7, una cosa hermosa. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Es decir, Saulo no iba solo. También habían otros que fueron con él montados en sus burros. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Los que nos rodean, mi querido hermano, siempre serán influidos por la gracia, la clemencia de Dios en nuestra vida. Igual como dije hace unos momentos, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, es decir, fueron botados de sus burros. Dice que ellos oyendo la verdad, a la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Es decir, solamente oían la gran voz, pero no veían quién hablaba. Pero sin embargo se pusieron atónitos. Entonces dice el versículo 8, Saulo se levantó de tierra, pero ya no era el mismo. Ya cambió. Y abriendo los ojos, ahí empieza a ver el cambio. No veía a nadie. Señalen esa frase. No veía a nadie, porque él tenía ojos humanos. Pero algo le pasó. Ya vamos a llegar a eso. ¿Recuerdan ustedes que él buscaba hombres y mujeres para matarlos y los encarceló? Dice, él no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Ya su autosuficiencia desapareció. Fue botado del burro. Y ahora necesitó de alguien. Se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, dice el versículo 8. Así que llevándole por la mano, o sea, los hombres que fueron con él, le metieron en la ciudad, o sea, Damasco. Ay, y dice el versículo 9,
donde estuvo 3 días sin ver. Una experiencia tremenda. Si estar confinado viendo es tremendo, ¿cómo será estar confinado sin ver? Saulo fue transformado de una manera tan tremenda que hasta perdió la visión física. Y dejó de ser capaz por sí mismo. De pronto, 3 días incapaz totalmente por sí mismo. Y dice, y no comió ni bebió. Esto es bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué no comió ni bebió? ¿Saben por qué? Porque dejó de interesarle su supervivencia para empezar una intensa búsqueda de respuestas a su situación. Para eso es el ayuno, mi hermano. Para estar en comunión con Dios, para sujetar el espíritu. Una intensa búsqueda de respuestas a su situación. Y como él conocía la ley, se sentó y tuvo una espera confiada en la providencia de Dios. Él sabía que no se iba a quedar así para siempre. Esto es tremenda la historia. ¿Qué pasó después de esto? Yo se los voy a decir en el próximo devocional. Yo quiero pararme en este momentico y poder decirles a ustedes, amados hermanos, que hay mucho en esta historia. Y no quisiera decirlo así a la carrera. Y en el devocional que viene, ahí explicaré un montón de cosas hermosas también. Ahora no me queda más que decirles, esperemos diariamente en Dios. Esperemos en su providencia, mis amados hermanos. En su clemencia. Como les dije hace unos momentos, clemencia es misericordia, providencia, provisión. Sepamos con conciencia de fe que Dios está siempre atento a nuestros ruegos y necesidades. Por favor, entendamos, hermanos, que el anhelo de Dios es bendecir a su iglesia, a su pueblo, pero no solamente a nosotros, sino al mundo también. A cada uno, aunque para ello cada uno sea botado del burro. Y ser botado del burro es una bendición. Y ahí empezamos a tener una visión espiritual 2020. Aleluya. Cierra tus ojos. Vamos a orar en este día. Gracias, mi Señor. Gracias, amado Maestro. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Mi Rey amado, oh, cuánto tenemos que aprender de tu santa y bendita palabra. ¡Cuánto tenemos que aprender de tu santa y bendita palabra! Ayúdanos. Espíritu Santo, guíanos a entender tus deseos y tus anhelos. Aquí estamos. Sí, hemos estado en muchísimas ocasiones montados en el burro. Celos, iras, contiendas, disensiones, vicios, miseria, pobreza, falta de perdón, orgullo, vanidad, resentimiento, rencor, etcétera, etcétera. Cuántas cosas que hemos manifestado en nuestra debilidad. Aquí está nuestra vida. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Limpia nuestra alma. Limpia nuestra mente. Nos entregamos a ti. Te recibimos a ti. Y ahora solamente nos queda decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que hagamos, Señor? Revélanoslo. Porque lo queremos cumplir a ciencia cierta lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Aleluya, amados hermanos.
hermoso, qué rico es sentirse que hemos sido botados del burro. Sí, porque tenemos que reconocer que hay momentos y momentos, ¿verdad? Y el hecho de ser botados del burro nos lleva a mejores momentos, a tener visión espiritual 2020, la visión de Dios, visión de su palabra, visión de sus propósitos en nuestra vida, para nuestra familia y para el mundo que nos rodea. Hermanos, seamos fieles, la iglesia somos tú y yo. Recuerda eso, somos todos, todos, todos. La iglesia tiene necesidades y obligaciones. Cumplamos con él. Un abrazo a la distancia. Los abrazo con todo mi cariño. Les amo montañas. Amén.